Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, doctora. Bien, ¿y usted? Bien, bien. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta acerca del tema de distribución. Ujú. Dígame. Ok, bueno, en la teoría hablamos de que la distribución se puede ver alterada por los trastornos de las proteínas plasmáticas. En ese caso estaría disminuida, ¿cierto? Bueno, o sea, ¿qué trastorno de las proteínas y Por de qué ejemplo, punto estás una hablando? hipoalbuminemia o un déficit proteico. Ajá. Lo que O pasa es sea, que no es que está disminuida la distribución, lo que tienes que hablar es qué pasa con el fármaco libre, qué pasa con ese fármaco, qué características tiene la droga, porque dependiendo del tipo de droga que tú tengas, esa droga que no se está uniendo a una proteína inexistente puede tener distintos destinos. Entonces no podemos decir de forma categórica que disminuye la distribución. Tienes que explicar cuál es el comportamiento de la droga dependiendo de sus características. esa era mi duda porque, o sea, yo lo asociaba como que, ok, no asocio que se disminuya porque si tenemos más fármaco libre, entonces este fármaco libre lo que puede hacer es atravesar con mayor facilidad eh, las membranas, entonces ¿por qué estaría disminuida la distribución? Eso es lo que no terminaba Exacto, de exacto. fijar. No es que está disminuida, porque si ese fármaco que debería estar unido a una proteína y no lo está porque el paciente tiene 2 gramos, por ejemplo, de albúmina, si ese fármaco es liposoluble, es pequeño, etcétera, ese fármaco va a atravesar con mayor facilidad la membrana y va a dirigirse ¿a dónde? Al órgano diana o al sitio de su mecanismo de acción, uno. Por esa parte tú puedes decir, bueno, aumenta el efecto farmacológico porque vas a tener más fármaco libre que puede atravesar y unirse al receptor. Ese fármaco también puede dirigirse y depositarse en los tejidos, tejido adiposo, etcétera. Entonces, puede significar que ese fármaco va a estar más tiempo en los tejidos o en el compartimiento profundo y entonces ese fármaco va a tener
una mayor permanencia en el organismo, es decir, su vida media va a estar prolongada. Por lo tanto, es Puede posible ser que que se ese genere un fármaco, efecto tóxico, ¿no? o puede ser que ese fármaco, dependiendo de sus características, si es un fármaco hidrosoluble, se dirija, por ejemplo, a los órganos de eliminación y se elimina con mayor rapidez. Entonces, ¿de qué va a depender el comportamiento de un fármaco cuando tenemos hipoluminemia, de las características de él? Si es un fármaco hidrosoluble, a lo mejor se elimina más fácil. Si en cambio es un fármaco que es liposoluble, a lo mejor es un fármaco que va a dirigirse con mayor avidez a los tejidos. Entonces no podemos decir un comportamiento específico, sino que va a depender de es un ácido, es una base, es un fármaco ácido débil, es una base débil, está ionizado, no está ionizado, es pequeño, es liposoluble, hacia dónde se va a dirigir. Lo que sí tenemos claro es que si tú tienes una hipoalbuminemia y es un fármaco que normalmente tiene una alta unión a proteínas, van a cambiar sus patrones de distribución, van a cambiar. Puedes aumentar la distribución hacia los tejidos o puede ser que se dirija ese fármaco a los órganos de eliminación o se dirija a los órganos diana, a los órganos en los cuales está destinado. Entonces, eso va a depender de las características particulares de la droga. Entonces, podemos decir, se modifica la distribución, pero no podemos saber, si no te dan más ningún dato, no podemos saber si aumenta o disminuye. Pero lo que sí sabemos es Exacto. que obviamente va a estar afectado. O sea, podríamos decir que está alterada, sin embargo, si no tenemos las características del fármaco, no podemos decir en qué manera se Exacto, altera. exacto. Tú puedes establecer la hipótesis, bueno, al haber más fármaco libre, eso puede decir, y tú planteas todas las posibilidades en caso de que yo no te establezca otras condiciones del fármaco para tú orientarte, pero tú puedes plantear todas las posibilidades que surgen en esa particularidad. En ese caso, en el caso de que exista hipoalbuminemia y no te den otros datos de que te diga es un fármaco liposoluble, es de bajo peso molecular, etcétera. Ok, gracias, doctora. Okay. Bueno, hoy continuamos con la segunda clase de sistema nervioso autónomo. Realmente vamos a hablar, va a ser corto porque vamos a hablar sobre los receptores. Vamos a mencionar los dos tipos de receptores como grupo y cuando empecemos a revisar cada una de las subdivisiones por separado, lo vamos a volver a mencionar y a revisar. ¿Por qué insisto en esto? Porque la base del entendimiento de la farmacología del sistema nervioso está en entender dónde están los receptores, cuáles son sus acciones, cómo están mediadas, cómo se regulan, etc. Entonces vamos a hablar hoy sobre los receptores a través de los cuales los distintos neurotransmisores, las distintas hormonas, ejercen su modulación autonómica y de qué manera nosotros podemos modificar la función autónoma a través bien sea de un agonista o de un antagonista de cada uno de estos de los receptores. En esta primera lámina, simplemente las primeras 2 o 3 láminas de hoy, es para recordar lo que ya vimos la semana pasada. Tenemos un sistema nervioso autónomo, que es el encargado de modular las respuestas vegetativas o involuntarias, temperatura, sudoración, secreciones glandulares, actividad miocárdica, digestión, etc. Y ese sistema autónomo está dividido en el sistema nervioso simpático, que también lo conocemos como adrenérgico, y el sistema nervioso parasimpático, que también lo conocemos como el sistema nervioso colinérgico. Ambos sistemas van a tener particularidades, ellos van a caracterizarse por presentar una estación de relevo, que es el ganglio autónomo. Cada sistema, por supuesto, va a tener sus características definitivas y vamos a tener una neurona postganglionar que en el caso del sistema simpático tienden a ser un poco más largas en comparación con el parasimpático y van a dirigirse a un órgano en el cual van a ejercer una acción o modificar una acción. ¿A qué órganos nos estamos refiriendo? A los ojos, el corazón, las vísceras torácicas, las vísceras abdominales, la piel, los vasos sanguíneos, etc. Esos son los vasos finales en los cuales el sistema nervioso va a representar pues un accionar. Entonces, este sistema
recordando también pues la división, que ya lo vimos la semana pasada, en el caso del sistema nervioso simpático, tiene un origen en las columnas laterales de la médula dorsal, y el sistema nervioso parasimpático, pues que tiene un origen craneal, el sistema nervioso a nivel del tronco, y un origen a nivel más distal, que es un origen pues sacro. Las divisiones y los órganos a los cuales inerva, eso es materia ya vista la semana pasada. Entonces, como nosotros vimos, o como ya revisamos en la unidad 1, la gran mayoría de los fármacos ejerce acciones a través de unión con un receptor. Modula la acción a través de estimularlo o a través del bloqueo. Por supuesto, no todos los fármacos actúan a través de receptores, eso ya lo revisaron con Marianela. Pero sí, en el caso del sistema nervioso autónomo, vamos a ver que es una condición importante para que se dé la acción autonómica, es la unión de estas moléculas pues, con el receptor. Y su estimulación posterior o su bloqueo posterior es la que va a determinar la respuesta clínica. Entonces, nosotros lo que vamos a comentar está relacionado con los receptores, tanto del sistema parasimpático como del sistema nervioso simpático. Nosotros vamos a revisar ya a partir de mañana el sistema nervioso parasimpático o colinérgico. Y una vez que revisemos agonistas, antagonistas, todos los fármacos inherentes a esta rama, revisamos en la segunda parte el sistema nervioso simpático. Hoy vamos a conocer de manera muy breve los receptores de ambos sistemas para tener una visión un poco más general, y luego cuando nos toque pues cada uno de los sistemas ahondamos, si hay dudas las vamos resolviendo. ¿Qué vamos a revisar? Hay algunas diferencias estructurales, funcionales, hay acciones regulatorias, hay acciones que se producen por pérdida de las neuronas, hay acciones que se producen, que tratan de mantener pues, la función neuronal en equilibrio. Eso lo vamos a estar comentando cómo sucede. El primer sistema de receptores en el sistema nervioso autónomo está relacionado con los receptores colinérgicos. Cuando yo digo los receptores colinérgicos, me estoy refiriendo a dos tipos de receptores. Tenemos los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Cada uno de ellos es diferente en cuanto a su estructura y en cuanto a función. Y el agonismo o antagonismo de estos receptores es lo que va a modular pues, la actividad autónoma colinérgica, también llamada parasimpática. El sistema nervioso colinérgico va a tener entonces los receptores nicotínicos. Son receptores que van a tener la representación típica del receptor canal, es decir, son varias subunidades que están acopladas de tal manera que van a permitir en la parte interna la formación de un canal. Este canal normalmente va a estar cerrado en condiciones de reposo. Cuando hablamos de reposo, cuando no hay neurotransmisor unido a este receptor. Cuando el neurotransmisor se une al receptor, que ocurre la estimulación, pues el canal que está en la parte interna se vuelve permeable y permite el flujo de iones. Este flujo de iones va a tener una consecuencia en la membrana celular del órgano en cuestión, que generalmente en el caso del sistema nicotínico estamos hablando de reacciones de excitación, porque el ion que está implicado es el ion sodio, y como bien sabemos está relacionado pues con el desarrollo de los potenciales de acción. En cambio, los receptores muscarínicos, que son los otros tipos de receptores colinérgicos, tienen una estructura completamente distinta. Ya no son unos receptores canales, sino que son es como un ovillo donde tienen 7 bucles y son llamados receptores acoplados a proteína G, como su nombre lo sugiere, por supuesto. Son receptores que atraviesan la membrana celular y están en la parte interna relacionados con la activación de proteína G, que vamos a revisar. Esto generalmente lo vemos por bioquímica, cómo es la activación, pero vamos a recordar esas cosas. Y
aparte de la diferencia estructural de los muscarínicos con los nicotínicos, también hay una diferencia funcional, y que la activación de un receptor muscarínico puede producir una respuesta inhibitoria o excitatoria, a diferencia de los nicotínicos, que es solo del tipo excitatorio. Entonces, el receptor nicotínico, que es el primero que vamos a revisar, lo vamos a conseguir representado a nivel del sistema nervioso, ¿okay? Es el receptor que vamos a conseguir a nivel central. Lo vamos a conseguir en todos los ganglios del sistema nervioso autónomo. Cuando digo en todos los ganglios, incluye a los ganglios del sistema nervioso simpático. Vamos a conseguirlo a nivel de la médula suprarrenal y vamos a conseguirlo en la placa neuromuscular. Es decir, todas las acciones que se producen a nivel del sistema musculoesquelético, que nos permite el movimiento, la contracción del paquete muscular, está mediado por los receptores nicotínicos. Y la parte autónoma, que son los ganglios, que es el sistema nervioso, que es la liberación a nivel de la médula suprarrenal, todo esto es también por receptores nicotínicos. La estructura, como está esquematizada acá en esta lámina, en el cuadrante del lado derecho, pues son varias subunidades que cuando nosotros hacemos una visión, un corte transversal de este receptor, son 5 subunidades que se acoplan de tal manera que en la parte interna hay un canal. Ese canal pues va a estar normalmente cerrado cuando hay ausencia de unión del neurotransmisor con este receptor. Cuando este receptor logra unirse al receptor nicotínico, se abre y pues permite la afluencia del ion sodio. Entonces, normalmente el receptor nicotínico tiene 2 sitios de unión de acetilcolina, que es el neurotransmisor colinérgico. Por lo tanto, yo necesito 2 moléculas de acetilcolina para activar a un receptor nicotínico. Estas dos moléculas de acetilcolina se van a unir a unas subunidades que se denominan subunidades alfa. Y se unen, y una vez que se unen ambas moléculas de acetilcolina a las subunidades alfa, hay la apertura del canal y permite pues la entrada del ion sodio con la despolarización de la membrana y la respuesta que es la del tipo excitatorio. Si estoy en la placa neuromuscular, la respuesta es contracción de ese grupo muscular. Eso es lo que sucede normalmente. Entonces, todas las acciones mediadas por el receptor nicotínico son acciones del tipo excitatoria. Hay una despolarización en la membrana y vamos a tener la realización de todos los eventos en particular. En cambio, los receptores muscarínicos, que les comenté, son receptores con una estructura diferente, son receptores que están plegados a lo largo de las membranas con 7 bucles. Son receptores que en la parte interna están acoplados a un sistema de proteína G. La proteína G es un sistema de transcripción que interviene en toda la cascada de transducción de señales internas, y hay varios tipos de familias, o hay varias familias de proteína G. De acuerdo al tipo de proteína G, vamos a tener respuestas inhibitorias y vamos a tener respuestas excitatorias. ¿Qué es lo que sucede con la activación de las proteínas G? Ellas normalmente, eso es un trímero, es decir, una molécula formada por 3 elementos que cuando se activan van a desdoblarse, van a permitir activar una serie de enzimas que están ubicados en la membrana de los lípidos y también acciones internas, y que al final van a derivar en distintos tipos de respuestas. Cada proteína G está acoplada a neurotransmisores o segundos mensajeros distintos, dependiendo pues de ese subtipo de receptor. Todo esto lo vamos a seguir mencionando, así que no se preocupen si les parece material nuevo. Los receptores muscarínicos son los receptores que están relacionados en la mayor parte con las respuestas periféricas del sistema nervioso colinérgico. Es decir,
Todas las acciones periféricas parasimpáticas son en su mayoría mediadas por los receptores muscarínicos, es decir, el hecho de que las pupilas se contraigan, el hecho de que disminuye la frecuencia cardíaca, de que aumente el peristaltismo, de que aumenten las secreciones, de que exista sudoración, etc. O sea, todas estas acciones son mediadas en su mayor parte por la activación de receptores muscarínicos. Y vamos a tener 5 tipos de receptores muscarínicos y cada uno de ellos va a tener una ubicación y una función diferente. Los receptores M1, descritos pues de primero, los vamos a conseguir a nivel de los ganglios autónomos, o sea, de los ganglios tanto simpáticos como parasimpáticos, en algunas glándulas secretorias, sobre todo a nivel de la parte gástrica, el sistema entérico, y también lo vamos a conseguir en el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, estos receptores M1 se han relacionado en la corteza frontal, con acciones relacionadas con la memoria y la atención, o sea, con la capacidad que tenemos de tener almacenamiento de recuerdos en lo que es la parte frontal, se atribuye en parte a estimulación de estos receptores a nivel del sistema nervioso. Los receptores muscarínicos del tipo 2 los vamos a conseguir en músculo liso, pero básicamente lo vamos a conseguir en el miocardio. También en algunos nervios autónomos, pero lo más importante en rojo en el miocardio. Los receptores del tipo 3 son los más abundantes. Los vamos a conseguir en el músculo liso de muchas vísceras, por ejemplo, a nivel del músculo liso de los bronquios, a nivel de músculo liso gastrointestinal, a nivel de las glándulas secretoras y a nivel del endotelio vascular, con alguna particularidad que vamos a comentar en su momento. Los receptores del tipo M4 los vamos a conseguir, además del sistema nervioso central, también hay una pequeña cantidad de miocardio, no tan importante como los M2, pero sí los vamos a conseguir, y también en el músculo liso y a nivel uterino. Los receptores del tipo M5 hasta los momentos solamente se han descrito en el sistema nervioso central, quizás con menos interacción o función con respecto a los otros receptores. Los receptores del tipo muscarínico van a exhibir acciones tanto inhibitorias como excitatorias, que va a depender, como les comenté antes, de la proteína a la cual están acopladas. Entonces, por ejemplo, los receptores M1, los M3 y los M5, que se los pueden aprender porque son los de números impares, ellos están acoplados en la parte interna a una proteína G que se denomina proteína Q, proteína G del tipo Q. Esta proteína GQ, cuando se activa, se va a encargar de activar fosfolipasas que están en la membrana celular y en última instancia se van a producir algunos segundos mensajeros que a través de ellos es que se va a modular la acción. Estos receptores son modulados de tal manera que las acciones que se van a producir son acciones del tipo excitatoria porque hay el influjo del ion calcio. Acuérdense que el calcio es un ion importante en acciones de contracción y secreciones glandulares. Y también está otro segundos mensajeros, que es el IP3, que es el inositol trifosfato, que moviliza los depósitos intracelulares de calcio, y esto pues va a contribuir con la movilización de calcio de este tipo de receptores. Y también está el otro segundo mensajero, que es el diacilglicerol, que se encarga de activar unas proteincinasas que están en el interior de las distintas células de órganos diana, y lo que hace es activar rutas metabólicas. Entonces, todas las acciones mediadas por los receptores M1, M3, M5, en su mayoría de los casos, son reacciones del tipo excitatoria, con contracción de músculo liso y secreciones glandulares. Aquí tenemos un ejemplo hipotético de un receptor muscarínico, que puede ser, por ejemplo, un receptor M3, que es un receptor que está acoplado a una membrana celular. Ese receptor en la parte interna
está relacionado con una proteína G, que es un elemento trimérico, es decir, tiene 3 subunidades, que cuando es activado o cuando se activa, permite pues unas modificaciones en las estructuras internas, y la subunidad alfa une un nucleótido que permite activarse, se activa la fosfolipasa C en la membrana celular, se forma por una parte del inositol trifosfato, se moviliza el calcio intracelular, por otra parte se activa el deacilglicerol o se forma el deacilglicerol que activa proteincinasas, y esto van a dar como consecuencia generalmente contracción de músculo liso y secreciones glandulares. Es decir, que si yo tengo un receptor M3, por ejemplo, en el bronquio o en el músculo liso del bronquio, y yo lo estimulo, lo que voy a tener es una contracción de ese músculo liso. Y si estamos en presencia de una glándula, por ejemplo, una glándula salival, al estimularse el receptor muscarínico de esa glándula, la respuesta que voy a tener es aumento de las secreciones salivales en ese paciente. Por el contrario, los receptores del tipo M2 y del tipo M4 van a estar acoplados a algunas proteínas G que lo que tienen son efectos inhibitorios, es decir, disminuyen las respuestas que previamente existían en esa célula. Estos receptores van a estar acoplados a proteínas del tipo O y del tipo I, que también proteínas GO y GI, que lo que hacen es disminuir la actividad de la adenilato ciclasa, que es la enzima que cataliza la formación de uno de los segundos mensajeros más importantes, que es el AMP cíclico. Entonces, cuando estos receptores son activados, disminuye la actividad de la adenilato ciclasa y disminuyen los niveles intracelulares de AMP cíclico. Por tanto, las acciones que se producen cuando estimulo estos dos tipos de receptores van a ser más bien acciones del tipo inhibitoria. Si había la frecuencia cardíaca tendría un punto, por ejemplo, 80 latidos por minuto, si yo a través del sistema colinérgico estimulo los receptores muscarínicos, lo que voy a tener es un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca porque disminuye el MP cíclico, disminuye la respuesta de la movilización de calcio, y hay un estado de hiperpolarización que se me traduce en una disminución de la frecuencia cardíaca, que es lo que pasa cuando se activa el parasimpático, por ejemplo, en horas nocturnas, cuando estoy durmiendo, que aumenta la actividad vagal, eso es lo que sucede. Entonces, la activación de estos receptores permite el aumento del influjo del ion potasio con un estado de hiperpolarización, y se bloquean o inactivan los canales de calcio, que es una molécula importante en las fuerzas contráctiles musculares. Entonces, el efecto, por ejemplo, si estoy en el corazón, es un efecto de disminución de frecuencia cardíaca, de disminución de la fuerza contráctil, por lo tanto tenemos un efecto cronotrópico e inotrópico negativo. Entonces, tenemos una terminal colinérgica en la cual se libera acetilcolina como neurotransmisor, y este neurotransmisor es capaz de unirse a receptores en la membrana postsináptica o en el órgano efector, bien sea a través de receptores nicotínicos, que generalmente son acciones del tipo excitatoria, o a través de dos grupos de receptores, que son los receptores M1, M3, M5, que están acoplados a unas proteínas excitatorias, y los M2 y M4 que están más bien acoplados a unas proteínas G del tipo inhibitorio. Entonces, dependiendo de a cuál se une, vamos a tener pues acciones distintas. Esto en relación a los receptores del sistema nervioso colinérgico o parasimpático, que como pueden ver difieren tanto en estructura como en función. Esto los vamos a seguir mencionando, por supuesto, cuando empecemos a ver ya lo que es la transmisión colinérgica, pues, y las drogas de este tipo. Preguntas en relación a los receptores colinérgicos, que son los receptores nicotínicos o receptores muscarínicos. ¿Alguna duda? Ok, si no hay dudas,
vamos a hablar de los receptores del sistema nervioso simpático o los receptores adrenérgicos. Estos receptores también van a ser dos tipos. Van a ser los receptores alfa y los receptores beta, que tienen diferencias en cuanto a la función porque también están acoplados a distintos tipos de proteínas. Anteriormente, en las literaturas más antiguas, si tienen un libro muy viejo, ustedes van a conseguir que los receptores alfa 1 también los llamaban postsinápticos y que los receptores alfa 2 les decían presinápticos, porque hasta ese momento, pues los receptores alfa 2 solamente se habían identificado a nivel presináptico y los receptores alfa 1, pues mayoritariamente son los responsables de las respuestas efectoras simpáticas a nivel postsináptico. Pero como ya sabemos que eso no es completamente cierto, vamos a conseguir receptores alfa 2 que están ubicados también a nivel presináptico y a nivel postsináptico. Entonces, en la terminología de presináptico postsináptico no es completamente cierto. Entonces, preferimos llamarlos por su nombre alfa 1 o alfa 2 porque van a tener ubicaciones distintas. Estos receptores alfa, tanto el receptor alfa 1 como el receptor alfa 2, son receptores también transmembranas, son receptores metabotrópicos que están acoplados a distintas proteínas G y que también dependiendo del sitio donde están ubicados vamos a tener acciones distintas. Los receptores alfa 1 están muy relacionados con contracciones de vasos sanguíneos, por lo tanto son los principales que van a estar ubicados relacionados con respuestas de vasoconstricción, están relacionados con algunas respuestas a nivel cardíaco y los vamos a ir viendo en su momento. Hay una subdivisión de los receptores alfa, decía alfa 1A, B, D, etc. Y que cada uno de ellos va a tener ubicaciones. Es importante saber de manera general dónde están los receptores alfa 1. Yo no les exijo que tengan que saber dónde están los receptores alfa 1A, los B, los D, etc. Pero sí vamos a ver más adelante, cuando veamos simpático al final de esta unidad, sí vamos a ver que hay receptores alfa 1A específicos a nivel de próstata y sí es importante pues saber la función que ejercen allí, pero en ese caso puntual. En la mayoría de los casos, basta con saber dónde están ubicados los receptores alfa 1, independientemente si son A, B o D. Igualmente en los receptores alfa 2. Los receptores alfa 2 son ABC, también sus subtipos. Vamos a tener un papel muy importante de los receptores alfa 2 como regulatorios y una ubicación en algunas vísceras, ejerciendo efectos metabólicos a nivel de las plaquetas, a nivel de hígado y a nivel del sistema nervioso, también ejerciendo algunas acciones. Los alfa 1 están acoplados a proteína GQ, muy similar a lo que hacen los receptores muscarínicos M1, M3, M5. Y esto va a permitir que sean acciones de contracción de vasos o contracciones musculares las que se producen cuando se estimulan a estos receptores. Los receptores alfa 2, al contrario de los alfa 1, son receptores que están acoplados a acciones de tipo inhibitoria y alguna función importantísima autorregulatoria. Y se parece mucho a la acción que está mediada por los receptores M2 y M4. ¿Okay? Son acciones de tipo inhibitoria mediadas por proteínas GI, GO, con hiperpolarización de las membranas y bloqueo o inactivación, mejor dicho, de los canales de calcio. Por eso vamos a tener unas respuestas del tipo inhibitorio. Estos están distribuidos de manera amplia, los alfa 1, sobre todo en la parte muscular lisa, vascular, en algunas vísceras, como la parte del intestino delgado, lo que es la parte genitourinaria, etc. Y los receptores alfa 2, quizás los que están en las terminaciones nerviosas son los más importantes, los vamos a mencionar ahora en un rato. Los receptores adrenérgicos, aparte de los alfa, tenemos los beta. Aquí en los receptores beta también hay 5 subtipos, aun cuando el 4 y el 5 están todavía en un proceso de identificación de los mismos.
sí sabemos de manera precisa que los receptores beta 1, beta 2 y beta 3 están ubicados en algunos órganos, que es donde nosotros nos vamos a enfocar más. Los beta 1, siempre cuando escuchemos receptores beta 1, pensamos inmediatamente en miocardio. Entonces, las funciones mediadas por el sistema nervioso simpático en el corazón a través de los receptores beta 1, que lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca y también vamos a tener receptores beta 1 a nivel del aparato yuxtaglomerular relacionado con la liberación de renina. Los receptores beta 2 los vamos a tener en vasos, los vasos sanguíneos que están irrigando la parte musculoesquelética y en algunas otras estructuras viscerales lisas, como por ejemplo, vamos a tener en útero, vamos a tener en bronquios, etc. Y los receptores beta 3 están en tejido adiposo, quizás son los menos aprovechados porque son receptores que tienen pocas aplicaciones clínicas o estimulación porque se consiguen más que todo a nivel del tejido adiposo. Entonces, de todos los receptores beta, quizás el 1 y el 2 son los más importantes que vamos a estar mencionando en las próximas clases. Los receptores beta en general están acoplados a proteínas estimuladoras. Van a activar ciclasas de adenilo. En forma general, se van a producir aumentos de los niveles intracelulares de AMP cíclico porque aumenta la actividad de la adenilato ciclasa. Se fosforilan una serie de proteínas y que esto está relacionado con activación de cascadas o de rutas metabólicas. Hay algunas excepciones por allí que vamos a revisar cuando veamos sistema simpático, cuando veamos los receptores beta 2 y algunas acciones inhibitoras que se producen cuando se estimulan a estos receptores. Entonces, si tenemos un receptor beta, por ejemplo, a nivel del músculo cardíaco, vamos a tener que la adrenalina se va a unir al receptor, que está acoplado pues a una proteína G del tipo estimulador y aumenta la actividad de la adenilato ciclasa, aumentando los niveles intracelulares de MP cíclico. Y esto pues va a traducirse en un aumento pues de la actividad, en ese caso de lo que es la actividad miocárdica. Los receptores beta 1 entonces los vamos a conseguir en el corazón, a nivel renal, los beta 2 en músculo liso, como ya les había comentado, a nivel también de algunas vísceras como el hígado, ejerciendo acciones metabólicas, y los beta 3 básicamente es en el tejido adiposo. La combinación de todas estas acciones va a derivar en un equilibrio de las acciones simpáticas y parasimpáticas, porque hay un sistema de regulación receptorial que siempre tenemos que tener en cuenta. Todos los órganos que tienen inervación autónoma van a estar inervados y van a tener los distintos receptores ejerciendo sus acciones. Dentro de este sistema hay un control que es un autocontrol y un control hacia el sistema contrario. Esto permite que exista un equilibrio, que nuestra frecuencia cardíaca se mantenga en condiciones normales, en condiciones basales, y que si yo hago ejercicio aumenta frecuencia cardíaca. Si yo estoy durmiendo, baja frecuencia cardíaca. Los cambios pupilares responden también a estímulos, pero siempre va a existir un equilibrio entre los dos sistemas en la mayoría de los casos. Y esto se debe a que existe una regulación de ambos sistemas que impide que uno de los dos libere de manera descontrolada neurotransmisor, porque cuando hay un aumento en la liberación de uno de ellos, esto es captado a través de receptores de regulación que van a disminuir. Entonces, es como que cada uno de estos sistemas tiene un freno que impide que exista un descontrol de ellos. Estos autorreceptores van a tener retroacción, o sea, una regulación por asas cortas o por asas largas, que van a permitir en algunos casos aumentar la liberación de un neurotransmisor o de varios, o disminuir la liberación de uno o de varios neurotransmisores. En el caso de los autorreceptores, vamos a tener, por ejemplo, que hay receptores
que están relacionados con un aumento de la liberación de un neurotransmisor. Por ejemplo, los receptores nicotínicos que se ubican a nivel presináptico pueden aumentar la liberación de acetilcolina en algún momento dado que lo requiera. En tanto que si yo estimulo un receptor alfa-2 presináptico, lo que hago es más bien disminuir la liberación de noradrenalina, y entonces allí, a través de este mecanismo, hay un autocontrol en la liberación de estos neurotransmisores. Estos receptores también pueden sufrir modificaciones por patologías, por uso crónico de algún grupo de fármacos en particulares, y eso debemos tenerlo en cuenta porque estos receptores, tanto muscarínicos como adrenérgicos, van a ser regulados a través de distintas vías. Cuando ocurre una lesión de una estructura nerviosa, de una fibra nerviosa, existe un proceso de regeneración que puede ser la mayoría de las veces lenta y que va a derivar en modificaciones en la función de estas estructuras. Entonces nosotros vamos a tener algunas características, algunas acciones que se pueden producir, por ejemplo, la supersensibilidad, que es cuando aumenta el número de receptores en la membrana celular. Por supuesto, hay más receptores disponibles para que el ligando se una, y vamos a tener que, si yo administro un fármaco a una dosis alta en un momento en el que el paciente tiene un aumento en el número de sus receptores, nosotros podemos tener respuestas inadecuadas. Esa supersensibilidad la podemos ver cuando usamos de manera crónica un antagonista, o cuando hay una ausencia crónica de un neurotransmisor. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando del músculo cardíaco y yo tengo un paciente que tiene taquicardia, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100, que es patológico. Yo le doy a ese paciente un fármaco que llamamos beta bloqueante, carvedilol, bisoprolol, metoprolol, etc. Entonces, ese paciente va a tomarse un fármaco, ese fármaco se absorbe, se distribuye en los receptores que están en la fibra muscular cardíaca. Ese fármaco se va a unir a ese receptor y ese receptor va a estar bloqueado porque este fármaco es un antagonista. ¿Qué quiere decir? Tiene afinidad, pero no hay una respuesta, es decir, no hay activación del receptor, no hay contracción del músculo. La respuesta clínica que yo veo cuando el paciente tiene ya unos días tomando el beta bloqueante es que tenía 110 de frecuencia cardíaca y a lo mejor ahora tiene 90. ¿Por qué? Porque el receptor está bloqueado y eso hace que disminuya una respuesta que previamente existía porque estoy modulando una acción. Eso es lo normal que sucede. Si ese paciente tiene un año ininterrumpido tomando ese beta bloqueante, hay un mecanismo de respuesta que hace que aumente la expresión de receptores en la membrana celular. Es decir, como hay un bloqueo de receptores, hay una serie de señales intracelulares que hacen que en la medida que va pasando el tiempo, aumente la expresión de receptores. Obviamente yo estoy administrando un fármaco que va a producir un bloqueo, pero hay un aumento de los receptores. Si ese paciente decide dejar de tomar el beta bloqueante de la noche a la mañana, es decir, hasta hoy me lo tomé y ya no lo tomo más, a los días ese paciente puede tener una exacerbación de la taquicardia, porque si antes tenía, por ejemplo, vamos a ponerle un número para hacerlo más objetivo, vamos a suponer que tenía 20 receptores beta que están siendo bloqueados por el fármaco, y en ese proceso de tomar el fármaco de manera crónica, a lo mejor ya en la superficie, a lo mejor ya no hay 20, a lo mejor hay 30 receptores, y en la medida que pasa el tiempo, a lo mejor llega a tener 40 receptores. Si ese paciente deja de tomar el fármaco
de manera rápida, sin que exista un descenso paulatino de las dosis en el transcurrir de los días, ese paciente de la noche a la mañana va a tener 40 receptores que van a estar libres, desocupados, para que venga la noradrenalina o la adrenalina, se una a ellos y va a producir una respuesta. Esa respuesta que se produce es una respuesta de supersensibilidad y que se produce porque hay un uso crónico de un antagonista o un bloqueante. Y eso puede tener, por supuesto, un efecto adverso. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Si este paciente tiene 4 años tomando un beta bloqueante y yo decido que se lo voy a quitar, no porque tenga un efecto adverso inmediato grave que necesite quitárselo inmediato, sino porque simplemente quiero ponerle otro fármaco que ejerza una acción similar. Entonces, si antes tomaba 5 miligramos del fármaco, entonces ahora se lo bajo a 2,5 para que se lo tome un tiempo, luego se lo bajo a 1,25 hasta que se lo quite, para dar chance a que esta respuesta de aumento del número de receptores vaya a, pues, disminuyendo y no tengamos un efecto adverso en ese paciente. En el caso de la denervación, bueno, ocurre lo contrario, es porque se pierde la conexión y vamos a tener una respuesta más bien exagerada. Hay también pérdida de la respuesta de un receptor, bien sea porque los receptores se internalizan, bien sea porque se pierde el acoplamiento de la receptor con la proteína G, bien sea porque ocurren disfunciones en el sistema de segundos mensajeros o la activación de la fosfodiesterasa, pero bueno, esto ya es más raro que se suceda. Entonces, todas estas acciones mediadas por el sistema nervioso autónomo son autorreguladas. Eso quiere decir que si existe un tratamiento prolongado, agonista o antagonista, esto va a tener repercusiones en el número de receptores que se expresan en la membrana, bien sea disminuyendo o bien sea aumentando. Y esto pues puede modificar la necesidad de las dosis o los miligramos o el intervalo de las drogas que estamos administrando, porque, bueno, simplemente los receptores no son inertes y no son estáticos. Los receptores se metabolizan, los receptores se destruyen, se sintetizan nuevos, se destruyen los que están deteriorados, se internalizan si hay una sobreestimulación, si están bloqueados aumenta el número de expresión, etc. O sea, hay una dinámica allí y sumado a los receptores que están ubicados a nivel presináptico, algunos inhibitorios, algunos excitatorios, vamos a tener una regulación, que es lo que hace que ahorita todos tengamos una frecuencia cardíaca estable porque están los dos sistemas funcionando y siempre en vigilancia. Si hay algún evento ahorita desencadenante que activa el sistema nervioso simpático, se libera adrenalina, se produce una respuesta, pero al rato nosotros ya bajamos la liberación de adrenalina y volvemos al estado previo a ese desencadenante. Es decir, si nosotros tenemos ahorita un evento de estrés, aumenta la frecuencia cardíaca, se dilata la pupila porque la adrenalina hace todo eso, pero al rato todo vuelve a su estado basal. ¿Okay? Entonces, toda esta regulación es bien compleja y de todas maneras los vamos a estar discutiendo en el transcurso de las clases, casos puntuales, cuáles son los receptores estimulados, etc. Preguntas, muchachos, de esta parte, dudas de los receptores. Inquietudes. Ok, fíjense, mañana probablemente no tengamos clase en vivo, que es el Congreso de Medicina Interna, y creo que voy a estar ocupada. De todas maneras, yo les voy a mandar más tarde, es un resumen del sistema nervioso colinérgico y del sistema nervioso simpático, los tienen por allí guardado para cuando empezamos a ver sistema nervioso simpático. La clase que correspondería mañana es de transmisión colinérgica
y hablar un poquito de algunas acciones que se producen cuando se afecta la neurotransmisión colinérgica, bien sea por fármacos, bien sea por animales, venenos, toxinas, etc. Si no vamos a tener la clase, yo les voy a grabar un resumen para que ustedes lo tengan y lo revisen y las dudas me las hacen llegar luego. Y aparte de eso, les voy a hacer llegar el resumen para los que no tienen el libro, por lo menos para que se guíen de qué cosas puntuales, más que todo es un repaso fisiopatológico, hablamos un poquito de los receptores, para que tengan una idea de cómo funciona el sistema nervioso autónomo antes de entrar a hablar de lo que es la parte farmacológica. Ya para la clase del jueves, creo que sí deberíamos estar empezando a hablar de las primeras drogas que estimulan a los receptores colinérgicos, que son los colinérgicos directos. De todas maneras, nosotros estamos bien de tiempo, no estamos atrasados. Entonces, ya saben, mañana probablemente no tengamos clase en vivo, si no la vamos a tener, yo les mando un pequeño resumen, no es una clase tampoco de 1 hora, sino un resumen de lo que deberían revisar del tema y luego pues lo podemos aclarar, puede ser el jueves o más adelante si lo requieren. Esta semana es la actividad práctica, no hay reubicaciones. Yo les mando dentro de unos 10 minutos la actividad al grupo que corresponde al día de hoy. Les voy a agradecer que la actividad la desarrollen en manuscrito. No voy a aceptar, si yo veo algo que me envían a computadora, yo no lo voy a corregir. Tiene que ser en manuscrito, bien explicaditos pues los ejercicios. Y 20 minutos deberían ser suficientes porque son cosas muy puntuales, muy, muy corticos realmente. Y traten por favor de enviarlo a la plataforma en el tiempo requerido para que puedan tener el puntaje completo. O sea, después del tiempo requerido, ya se califica con menos puntaje. Si lo mandan con mucho retardo, pues no tiene calificación. ¿Preguntas o dudas al respecto? ¿Algún comentario sobre eso? Bueno, doctora, con el práctico pasado, varios tuvimos un problema y es que para montar la foto en la plataforma, a mí me pasa que me tarda demasiado en subirse. Entonces, Bueno, porque con el internet, o sea, si tú estás trabajando, por ejemplo, con un teléfono y con los datos del teléfono no tienes wifi, ahí vas a tener problemas. he tenido internet, el Vas a problema haber creo, no problemas. sé si es que la imagen era muy pesada, no entendí, pero pasó como 2 minutos nada más subiéndose la imagen. Sí, pero es por el internet. Es por el internet. Y traten en la medida de lo posible, muchachos. O sea, son 3 o 4 preguntitas y traten de escribir pequeño, o sea, de enviar la menor cantidad. Si pueden responder todo en una hoja y mandar una sola foto, mejor. Porque si tú haces una pregunta, una foto y otra foto, ahí vas a tardar más. Entonces, pueden usar una hoja de cuaderno grande, una hoja chiquita o una hoja de examen, toman una buena foto, vean que se vea con nitidez si usan lapicero o si es un lápiz o portaminas pues con un color oscurito, porque si yo no veo bien, yo no lo califico. Y traten de que sea una sola foto, así sube más rápido. Y si ustedes tienen en sus teléfonos transformación al formato PDF, sube más rápido todavía. Entonces, esos son tips que pueden tomar en cuenta para que no tengan problemas en subir las actividades. Doctora, y en caso de que la plataforma no te deje subir la foto, porque en lo personal a mí me pasó eso, de verdad que intenté y nada,
tuve que optar por enviárselo a Lo la mandas al doctora Miranda. correo, lo mandas al correo de farmacología. No, mi teléfono no está disponible para eso, ni WhatsApp.